robaron las elecciones, porque desafortunadamente desde Estados Unidos enviaron muchos recursos y nosotros lo sabemos, porque en el territorio le pagaban a la gente hasta 400.000 pesos para que fuera a votar por ese tigre, por ese que los va a engañar y que los va a poner a comer de la que ya sabemos. Pero además también ganamos, porque en el Valle del Cauca y en Cali nosotros ganamos en el Valle del Cauca con más de 1.400.000 votos. Nosotros ganamos en Cali con más de 600.000 votos. ¿Y eso qué significa? Que somos ganadores. Y yo quiero un aplauso para todos ustedes, porque todos trabajamos de manera incansable. Fuimos a todos los barrios, a todos los corregimientos, a todas las veredas y convencimos a la gente con lo que ya habíamos hecho a través de nuestro presidente Gustavo Petro. Y era darle a la gente sus derechos, porque el presidente lo que hizo fue eso, devolver los derechos que Uribe, que el Centro Democrático, que Cambio Radical, que los conservadores, que los de la U nos quitaron. ¿Los derechos a qué? A un salario digno de un 23%, que de la escuela ya lo dijo, no van a haber esos incrementos salariales. ¿Qué más nos dio el presidente Gustavo Petro? La tierra para que los campesinos la cultiven. ¿Y qué están haciendo ya? Amenazando a los campesinos que recibieron esa tierra. ¿Qué logró el presidente Gustavo Petro? Que los jóvenes pudieran estudiar de manera gratuita en las universidades públicas. Que los jóvenes del SENA hoy tengan la posibilidad de un salario digno que antes no lo tenían. Que los soldados tengan la posibilidad de un salario mínimo que antes no lo tenían. Que los policías también, recuerden que su llegada a Cali, el presidente Gustavo Petro nos dijo que los patrulleros, más de 47.000 patrulleros, ascendían a subintendentes y eso va a generar un mejor salario para ellos y una mejor estabilidad. Entonces el presidente lo que ha hecho es devolvernos los derechos, abrirnos los ojos, decir que sí es posible el cambio a nivel nacional. Bueno, hoy más que nunca, ¿dónde está mi Cali, el Valle, rebelde y resistente? Bueno, ustedes no me aplaudan. Ustedes definitivamente son la resistencia pura y dura. Ustedes son el alma de este proyecto político. Ustedes son la vida misma de este pacto histórico. Y yo les quiero dar gracias. Gracias porque pudimos perder a nivel nacional. Pero este valle demostró que es un valle progresista. Y como valle progresista, así mismo lo vamos a seguir consolidando. Creo que Isa tiene unas palabras muy reales en torno a lo que nosotros somos, a lo que representamos, en donde históricamente nos ha tocado dar la lucha, dar la pelea donde siempre, en las calles, y hoy más que nunca, como dijo hace algunos días el presidente Gustavo Petro, hoy la oposición es el pueblo, y en este caso nuestro pueblo vallecaucano. Hoy, y qué gran oposición vamos a tener, porque eso sí que sabemos hacer. Bueno, hoy más que nunca, gente, sabemos que tenemos un presidente que no nos representa, un presidente electo que hoy no legitimamos y que nos hemos declarado en desobediencia legítima y pacífica. Hemos dicho entonces, caleños y caleñas, vallecaucanos y vallecaucanas, que necesitamos irnos en contra de toda esa exposición, de eliminar nuestra soberanía además jurídica, y queremos decirles que desde ya estamos viviendo la persecución política y jurídica a nuestro proyecto político del Pacto Histórico. Por eso hoy más que nunca necesitamos unirnos,
consigna de un pie en la institución y millones en las calles es más real hoy más que siempre. Y queremos invitarles a que a partir de este 20 de julio, fecha en que nos posesionamos en el Congreso de la República como una de las bancadas más grandes, más resilientes y más resistentes, pero sobre todo más rebeldes, sean ustedes quienes nos acompañen. Que ojalá podamos estar en la Plaza de Bolívar, que ojalá podamos estar en cada una de las movilizaciones para defender nuestras reformas. Van a ir por todo, pero no se lo vamos a permitir. Ya América Latina lo ha demostrado, como cuando los gobernantes o incluso los parlamentarios están decidiendo en contra del pueblo, es el pueblo en el que las calles defienden. Y eso es lo que yo espero hoy más que siempre y más que nunca de ustedes. Que si estamos tristes, sí, que si estamos con miedo también, pero la tristeza y el miedo lo vamos a convertir en organización y rebeldía. Quiero entonces cerrar diciéndoles que aquí no estamos en vano. Voy para la Comisión Primera, la Comisión Constitucional, a defender los derechos de nuestra ciudadanía y por supuesto nuestras reformas. Le mandemos un abrazo, un aplauso a Ida Quilpué y a Iván Cepeda y a decirle gracias por liderar semejante batalla en el pueblo colombiano. ¡Gracias, Cepeda! ¡Gracias, Cepeda! Me dicen que no puedo seguir hablando más. ¿Ustedes me dan un tiempo o no? Bueno, gracias. No quiero desconocer a las compañeras, pero es que casi siempre no les gusta que nosotros hablemos acá. Pero yo les quiero hablar a ustedes. ¿Me lo permiten, no? Bueno. Les quiero plantear lo siguiente. Iván Cepeda ha convocado al pueblo a que empiece grandes asambleas o pequeñas, pero diversas en todo el país, para que discuta un tema y es la desobediencia civil. Ya el pueblo empieza a discutir cómo sería. Lo empezó a discutir, ¿sabe quién? Néstor Morales, tergiversando la desobediencia civil y diciendo que si la desobediencia civil, ¿qué era? Que si era no pagar impuestos, no respetar los semáforos, que si era no subirse al transporte público, y aunque quería caricaturizar la propuesta de Iván Cepeda de desobediencia civil, estaba relativamente cerca. ¿Saben por qué? Porque solamente hace unos años, en 1856, un señor, Henry David Thoreau, referente conceptual de la desobediencia civil, definió en Estados Unidos que no le pagaba impuestos porque ese estado estadounidense se estaba expandiendo y libraba una guerra contra México para expandirse y colonizar México. Y a Thoreau le daba vergüenza de que ese gobierno que supuestamente representaba a la sociedad gringa se fuera a colonizar a otro país. Y entonces lo tuvieron detenido unos días porque él asumió una postura, porque no compartía que un estado terminara asumiendo una postura de coloniaje. Un siglo después, recuérdenlo muy bien, para aquellos que quieren tergiversar la desobediencia civil, fue una mujer negra, hermosa, que decidió que no le cedía el puesto en el transporte público a una persona blanca, porque la ley en Estados Unidos en 1955, la ley decía que no podían estar juntos personas blancas con personas negras, y que cuando se subían al transporte público, piensen ustedes si se suben al mío o a cualquier ruta, que una persona indígena o negra le toque que pararse del asiento para entregarle el puesto a una persona blanca. Nos parece absurdo, ¿cierto? Pues eso era ley en Estados Unidos en 1950. Gracias, Mayo.
Vengo a cumplir hoy con un grato deber, que es agradecer de corazón, desde el fondo de mi alma, al pueblo caleño y al pueblo vallecaucano por su inmenso respaldo. Vengo a decirles unas palabras que, como siempre, he escrito para que queden claramente formuladas, y se llama el discurso de la siguiente manera: con el pueblo haremos desobediencia civil pacífica. Queridas compañeras y queridos compañeros, para mí siempre es un honor y un motivo de gran emoción estar en Cali y en el Valle del Cauca y poder encontrarme con su pueblo, sus organizaciones y con la juventud caleña a la que tanto quiero. Hoy vengo a darles un mensaje lleno de esperanza, fuerza y convicción. Ese mensaje es que seguiremos avanzando por el camino de la transformación social, de la resistencia frente a la arbitrariedad, y que lograremos nuevas conquistas sociales, políticas y electorales. Vamos hacia las elecciones de 2027 a ganar la gobernación, las alcaldías, la asamblea y los consejos. No existe un tirano, no existe una dictadura o un régimen autoritario que pueda detener a un pueblo consciente, organizado y movilizado como es el pueblo colombiano hoy. Ningún político delirante, autoritario, tendenciero, machista, homofóbico, vociferante, nos atemoriza. Y no nos da miedo los que se creen fieras que muerden duro. A ese que anda por ahí amenazando con ser voraz, estoy seguro que nuestro pueblo lo sabrá amansar como merece. Vamos a responder con seriedad a la confianza de los cerca de 13 millones de colombianos y colombianas que se sintieron representados dignamente por nuestro proyecto político. Esa media Colombia que el 21 de junio demostró en las urnas que no está dispuesta a renunciar a sus derechos. Quiero invitarlas e invitarlos a que desde ya fortalezcamos el pacto histórico, afiliando a millones de personas al partido movimiento que estamos construyendo, a que juntos a nuestros aliados fortalezcamos la Alianza por la Vida, y lo vamos a hacer. Hace algunos días anuncié que de continuar por el camino que está recorriendo el señor Abelardo de la Espriella y su futuro gobierno, nos obliga a emprender el camino de la desobediencia civil pacífica. Hoy deseo explicar a ustedes
¿Por qué hemos desde el pacto histórico tomado esa decisión? ¿En qué consiste la desobediencia civil pacífica? ¿Cómo podemos realizarla? ¿Y qué se requiere para que dejemos de hacerla? Si es que se quiere que dejemos de desobedecer. Primero, ¿por qué hemos anunciado que haremos desobediencia civil pacífica? En esta etapa, el candidato elegido de la Espriella ha comenzado su actuación dando pasos concretos para cumplir 4 graves amenazas contra el pueblo colombiano y contra quienes somos sus adversarios políticos. Amenazas que ya había hecho desde la época de la campaña electoral y que deseo recordarlas. Él nos amenaza con entregar nuestra soberanía como nación y como pueblo a los Estados Unidos, a su gobierno y a su presidente Donald Trump. No lo vamos a permitir. Él amenaza al pueblo colombiano con acabar las reformas sociales que hemos construido con tanto sacrificio en este gobierno y amenaza en debilitar gravemente el Estado social de derecho. No lo vamos a permitir, claro que no. Él amenaza con violar la Constitución y con desconocerla abiertamente. Él amenaza con perseguir y con utilizar la violencia contra quienes se opongan a su gobierno. Ha dicho que practicará la violencia y ha amenazado con, entre comillas, destriparnos si no nos sometemos a su dominación autoritaria. No le tememos, lo vamos a confrontar y lo vamos a derrotar. Vamos a ver quién se cansa primero, si el pueblo de hacer desobediencia o el de amenazarnos. Lo vamos a derrotar porque somos un pueblo que sabe resistir. Segundo, ¿en qué consiste la desobediencia civil? No vamos a tolerar pasivamente que se atropellen nuestros derechos, ni tampoco estas formas y métodos que intentan someter al pueblo colombiano al gobierno autoritario de extrema derecha. Vamos a utilizar todos los caminos que la Constitución nos da, como la desobediencia civil pacífica. La desobediencia civil es una acción pacífica que ha sido empleada históricamente por los pueblos para defenderse y para defender sus derechos. La utilizó Mahatma Gandhi para conquistar la independencia de su pueblo frente al Imperio Británico a mediados del siglo XX. La utilizó el líder afroamericano y el movimiento de defensa de los derechos civiles en Estados Unidos, el movimiento de Martin Luther King por los derechos civiles en ese país. La utilizó Nelson Mandela para derrotar el racismo en Sudáfrica. Y desde 1994, la Corte Constitucional colombiana ha reconocido en diversas sentencias que el pueblo colombiano tiene derecho a utilizar la desobediencia civil cuando se viole la Constitución o se atente contra los derechos humanos fundamentales, como es el caso de lo que está haciendo el señor de la Espriella y su otro amigo, el señor Restrepo, que parece ser que es realmente el que gobierna, porque a de la Espriella lo vemos
es un conjunto de acciones políticas, públicas y colectivas. No vamos a actuar solos ni aisladamente, aunque cada ciudadano puede realizar en su entorno de vida laboral, en los sitios que frecuenta, acciones propias de la desobediencia civil pacífica. Las acciones, atención a esto, son no violentas. No vamos a apelar a la violencia. El pueblo no es el violento y los violentos son los enemigos del pueblo. Ni yo, ni el pacto histórico, ni nuestras congresistas y nuestros congresistas, ni la Alianza por la Vida, ni los movimientos sociales hemos dicho que vamos a agredir con violencia al señor de la Espriella o a sus seguidores. En cambio, es él y son ellos quienes han amenazado con utilizar la violencia. Como su nombre lo indica, la desobediencia civil consiste en desobedecer a una autoridad, a las leyes o a las medidas que son contrarias a la Constitución y violan los derechos humanos fundamentales. No vamos a obedecer decisiones que vayan contra el pueblo. Y en primer lugar, yo seré el que en primer término desobedezca. Decirlo con total claridad, hoy no reconocemos como presidente de la República a ya hemos dicho las razones por las que no lo hacemos. Denuncié que su condición es ilegítima. No puede haber un presidente que obedece las leyes y la constitución de otro estado y que pone por encima los intereses de otra nación si es el jefe del estado colombiano. No aceptamos apátridas. Así griten que están firmes por la patria. ¿Por cuál patria están firmes? Por nuestra patria, está firme por otra patria. Tercero, ¿cómo haremos la desobediencia civil pacífica? En primer lugar, si se mantienen estas amenazas, o peor aún, si se cumplen, si se entrega nuestra soberanía a Estados Unidos, o se intenta quitarle al pueblo las reformas sociales, si se violan los derechos humanos fundamentales, o se agrede y persigue a los movimientos sociales, a sus líderes y lideresas, a sus integrantes, no vamos a reconocer a De la Espriella como jefe de Estado, definitivamente, que no siga por ese camino. Esto quiere decir que no obedeceremos decisiones y que emprenderemos acciones siempre pacíficas para resistir, protestar y oponernos frente a esas órdenes. ¿Cuáles son esas acciones que vamos a emprender? Las acciones concretas que emprenderemos las vamos a adoptar con el pueblo, con sus organizaciones, en asambleas,
en cabildos populares, en reuniones públicas. Así que convocamos desde ya al pueblo a discutir cuáles son las acciones que vamos a tomar para movilizarnos pacíficamente y oponernos. No vamos a cesar nuestra acción mientras persista el peligro. No hemos logrado, después de tantas décadas de lucha, derechos, reformas sociales, garantías para la vida, respeto de nuestra soberanía, para que alguien venga a destruirlo. El pueblo se respeta, el pueblo del Valle del Cauca y de Cali se respetan, por favor. ¿Qué debe ocurrir para que dejemos de realizar las acciones de desobediencia civil? La desobediencia civil pacífica cesará en el momento en que cesen las acciones contra el pueblo colombiano. Si de la Estrella decide dialogar, estamos dispuestos a hacerlo. Así lo ha dicho en primer lugar nuestro querido compañero presidente Gustavo Petro. Como lo propuse en la campaña electoral que terminó el pasado 21 de junio, cuando obtuvimos cerca de 13 millones de votos, estamos dispuestos a construir un gran acuerdo nacional para resolver los problemas estructurales e históricos que aún tiene nuestro país, para acabar con la pobreza, avanzar en la reforma agraria, atender a quienes viven las condiciones más difíciles en Colombia, proteger el agua y el medio ambiente. Hoy, aquí ante ustedes, deseo reiterar esa disposición. Quienes hemos ofrecido el diálogo somos nosotros, no la extrema derecha, que por el contrario intenta agredirnos. Pero se equivoca. Somos un pueblo consciente, organizado y movilizado, y lo haremos sentir. Compañeros, quiero hacerles una invitación hoy para que el próximo 6 de agosto le rindamos un homenaje nacional muy merecido a nuestro querido compañero presidente Gustavo Petro. A que reconozcamos que ha cumplido su compromiso con el pueblo colombiano en forma coherente y exitosa. Gracias, compañero presidente. Gracias, Gustavo Petro. El pasado 21 de junio obtuvimos un gran resultado electoral. Somos una gran fuerza política, la principal en este país, y al lado del pueblo somos invencibles. Somos la fuerza serena del cambio y vamos a seguir avanzando para que Colombia sea una potencia mundial de la vida, un país justo, democrático y en paz. Adelante con la desobediencia civil.